Muy bien. Muchas gracias, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos la tarde del día de hoy. Soy Gildardo López, codirector del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Me da muchísimo gusto presentar al director del Centro de Estudios Baltasar Gracián. El doctor Salvador Cárdenas es abogado egresado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Estudió Historia del Derecho Iberoamericano en la Universidad de Chile. Realizó el doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra y se especializó en Historia del Derecho en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo de Frankfurt, en la entonces República Federal de Alemania. Fue cronista e historiador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2003 a 2011 y profesor de su especialidad en el Colegio de México, en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana, entre muchas otras instituciones. Es autor y coautor de más de 50 publicaciones y ha sido conferencista y profesor invitado en diversas instituciones como, por ejemplo, el Instituto de Formación Política de Baviera, en Alemania, la Academia de Ciencias de Moscú y la Universidad de Oporto. Actualmente, como mencionaba, me da mucho gusto presentar al doctor Salvador Cárdenas, director del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Bienvenido, doctor, muy buenas noches y gracias. Muchas gracias, Dardo. Alguien está rayando la pantalla, Susana Palermo, no sé, algo pasó ahí. Bien, muchas gracias, Gildardo, por tu presentación, y yo les presento a Gildardo López. Él es abogado, es politólogo con especialidad y maestría en políticas públicas. Sí se oye bien, ¿verdad? Sí, se oye bien. Bueno, especialidad en políticas públicas, profesor de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Panamericana, amigo mío desde hace muchos años y codirector del Centro de Estudios Baltasar Gracián, además de analista político y muchas otras cosas que varias de las cuales he compartido yo con él. Y bien, Entre Abogados te veas, historia de una maldición, ¿no? Entramos al tema. En realidad, este es una especie de masterclass de un seminario que iniciaremos la semana que entra sobre la historia de la abogacía en México, pero una historia social, ¿no? Es decir, si se puede decir así, divertida o al menos no basada solo en las fuentes formales, es decir, en la ley, en los decretos, etc. Decía yo que es historia de una maldición, porque se le considera maldición, dicho, un refrán, pero en realidad no deja de tener ese sentido de conjura. Algunos le llaman la maldición del judío, ¿no? Se supone que entre los comerciantes judíos, cuando alguien no paga, pues entonces se le maldice diciendo entre abogados te veas. ¿Qué quiere decir eso? Pues ojalá hoy diríamos, ojalá te encuentres con el karma de la vida, ¿no? Pero quería decir, ojalá la vida te haga justicia y te encuentres en los tribunales algún día, ojalá se te apliquen las leyes, ojalá quede claro ante los demás que eres una persona que se mueve en los márgenes de la legalidad o de la corrupción. Otros le llaman también la maldición gitana, ¿no? Sobre todo en España, y hay quienes dicen que en realidad es un refrán mexicano surgido en el siglo XIX. En fin, eso se lo dejamos a los especialistas en esa rara disciplina que se llama paremiología, que es el estudio de los dichos y refranes. Paremiología, bonita palabra, por cierto. En el curso voy a cerrar porque no sé por qué motivo se rayó la presentación o esas cosas que pasan. Entonces voy a cerrar y a volver a abrir. Pues no se quitan las... Creo que sí las cierro. Bueno, ya, nos aguantamos las rayitas. Decía yo que esta parte es el inicio, es la masterclass de este seminario que inicia exactamente en una semana. Los abogados del siglo XIX, psicología de una profesión, cómo surgen, cómo piensan, cómo viven, cómo trabajan. El punto de partida para hablar de los abogados del siglo XIX, y ya verán por qué hago referencia particularmente al XIX, es entender el momento en que aparece el abogado
en la historia, digámoslo así, social y política e incluso militar de México. El abogado representa, más allá de ser un profesionista o de ser un defensor o de ser un procurador, representa una especie de, diríamos, de mentalidad de la época. Una especie, se convierte incluso, podríamos decirlo así, en un símbolo del cambio que empieza a vivir México tras su independencia. ¿Por qué? Pues porque es de pensar, o es de suponer siempre, que un país civilizado que quiere abandonar las prácticas de la barbarie, es decir, de la lucha por la supervivencia a muerte, pues lo que busque esa sociedad sea dejar a un lado las armas para sustituirla por las letras, usando esa dicotomía tan propia del siglo de oro español, ¿no? Quien dijo armas, que las armas y las letras eran iguales, dice Quevedo, se confunde porque no son lo mismo. Y efectivamente, las armas pues es un medio de resolución de problemas que no es el ideal de una civilización, porque lo que distingue al ser humano, según la ideología racionalista del siglo XIX, finales del XVIII y XIX, pues es el resolver los problemas por medio de la razón, no por medio de la fuerza. La fuerza se utiliza para personas que están en una situación pues de vulnerabilidad, de debilidad cultural, de debilidad, digámoslo así, intelectual. Es decir, que no tienen capacidad para resolver sus problemas por medio de una técnica de arbitraje, una técnica litigiosa, una técnica de resolución de controversias. Al no tener esa técnica, entonces recurren a las armas. Aún dentro de las armas hay distinciones o niveles de barbarie y niveles de civilización, porque no es lo mismo pelearse odiando, es decir, entendiendo que la única forma de que yo viva es que muera el otro, que eso es un juego suma cero, pues a tratar de resolver las cosas aún por la vía armada, pero bajo esquemas de reglamentación o internacional o de instancias de resolución de conflictos a nivel internacional. Es decir, no es lo mismo una guerra regulada que una guerra civil, como se llama propiamente, a la guerra donde no hay normas o donde los contendientes no se ajustan a las normas. Eso se llama guerra civil. Bien, aun cuando hay una guerra civilizada, vamos a decirlo así, una guerra reglamentada donde se establece un campo de batalla, donde los contendientes se someten a unas reglas no solo de estrategia, sino de honor militar, pues no deja de ser eso un recurso extremo que si bien se trató de domesticar por medio del derecho de la guerra justa, pues no deja, aun cuando se domestique, no deja de ser un animalillo salvaje, ¿verdad? Que por muy domesticado que esté, no es el ideal, digamos, de la civilización. El ideal de la civilización es, como ya lo dije, resolver conflictos única y exclusivamente a través de instancias creadas específicamente para ello. Por ejemplo, los tribunales, los juzgados, también en el ámbito legislativo, pues las curules, los parlamentos, etcétera. Todo eso, toda esa estructura que hemos creado para resolver problemas se llama Estado. Por eso la presencia del abogado, que es el encargado de aplicar las normas, de darle vida a las normas, de defender las normas, pues es precisamente el símbolo, ¿verdad? La presencia del abogado es el símbolo de ese paso de la barbarie a la civilización, o lo podríamos decir de otra manera, es el paso de la lucha a muerte hacia una lucha reglamentada o agonística. Es el paso hacia un país o a un estado que ha logrado
humanizarse, porque ha logrado resolver los problemas por medio de la razón. Sin embargo, esto es un discurso, es decir, ciertamente en el siglo XIX, como veremos, México se hace cargo de esta idea de que el abogado, ¿verdad?, tiene que sustituir al militar. Insisto, esa sustitución no es fácil, no vayan a creer que es fácil. Desde el siglo XVI, cuando empezó cuando nació México, vamos a decirlo así, aunque ahora hay muchas teorías, pero bueno, cuando nace México, después de la conquista en el siglo XVI, hay algunos miembros de las huestes cortesianas de Hernán Cortés que pues mueven al mismo Cortés y a algunos procuradores para que vayan a presentar unas cartas donde le piden al emperador pues ciertas cosas, ¿no? Le piden apoyos, dinero, apoyo institucional, digamos así. Pero entre otras cosas le dicen que por favor no envíe letrados, no envíe abogados a las nuevas tierras conquistadas. Dice, le pide que no, le pedimos que no envíe letrados porque estoy citando literalmente, dice, porque en entrando en la tierra la pondrán en revuelta con sus libros, pleitos y disensiones. Fíjense ustedes esta idea que va a ser muy interesante a lo largo del seminario, donde dice libros, pleitos y disensiones. ¿Se fijan? No está diciendo que ponen en jaque a la sociedad porque provocan inestabilidad social. No, sino porque el costo de la paz sale muy caro debido a que los abogados con sus exos, ¿verdad?, de, digámoslo así, de finura legalista, pues terminan enredando y haciendo muy complicado lo que podría resolverse de una manera sencilla. Incluso una parte de los ataques se darán contra el lenguaje, que ya veremos, le llamarán lenguaje tinterillesco o lenguaje gorgoreano de los tribunales. Bien, y vamos a ver en el seminario cómo el abogado o la vida del abogado gira en torno a la defensa de la palabra y del lenguaje y de la escritura. Pero esto es el tema más interesante. Bien, y que veremos en el seminario. Este está, como ya lo dije, es una masterclass. Decía yo que esto, no crean ustedes que fue fácil. Carlos V pues hizo caso y no envió abogados, pero 2 años más tarde ya le estaban pidiendo lo contrario, ¿no? Que envíe abogados para resolver los problemas. ¿Por qué? Pues porque estaba aumentando el número de disposiciones y de leyes aplicables a la Nueva España, y ahora ¿quién va a resolver eso? ¿Quién lo va a interpretar? ¿Quién lo va a entender? ¿Quién lo va a aplicar? ¿No? Y entonces le piden lo contrario. Ya no los procuradores que fueron en 1522 a España, sino otros. Y esto es importante. Fíjense cómo los procuradores que fueron a España fueron en el año 1522, es decir, todavía traían el peto manchado de sangre azteca. Todavía olía la Ciudad de México a muerto, ¿no? Perdón que lo diga así, pero la verdad, a muertos españoles y muertos indígenas. Es decir, estaba todavía muy presente el espíritu de guerra, como para decir, sí, nosotros ya conquistamos, nos replegamos, que vengan los abogados, ya sea en forma de procuradores, letrados, etcétera, o que vengan los abogados convertidos en funcionarios aplicadores de las leyes reales. Pues claro que no. Por eso digo yo que a lo largo del siglo XIX, y esto me parece que es algo interesante a tenerlo en cuenta en el análisis del siglo XIX y de la formación del Estado mexicano, que es esta tensión constante entre lo que podemos llamar la clase militar defensora de sus fueros y la clase abogadil, que es el símbolo, los abogados, de esta nueva idea de resolver los problemas por vía de la administración pública. Cabe mencionar también que en 1500,
1495, los reyes católicos habían expedido una legislación, de la que hablaré también más adelante, una legislación para regular el trabajo de los abogados. ¿Por qué? Porque desde un principio el abogado va a tener mala fama, ¿no? En alemán decían, le llamaban a los abogados Juristen sind, le llamaban los juristas no pueden ser, decían, böse, ¿no? Son malas personas, no pueden ser buenos cristianos. Los juristas no pueden ser buenos cristianos. Ahorita verán por qué esta fama. Desde luego, ya lo advertimos que es por las trampas que hacían, pero esto va más allá de un registro de hechos, ¿verdad? Decía, es que era porque eran corruptos. Va más allá, ¿no? Hay que ir a ver qué representaba el abogado en la creación del Estado. Bien, decía que no fue fácil. Ustedes imagínense la época, estoy hablando de la conquista. Vámonos ya a la independencia, cuando México se ostenta como una república, es decir, un país civilizado, porque las repúblicas pues son sinónimo de civilización, porque en la república no se parte de una idea que sí se parte en una monarquía o en una dictadura, que es la incapacidad del pueblo para autogobernarse. Como no se pueden gobernar, entonces se hace necesaria la presencia de un dictador. Piensen ustedes, por ejemplo, en Antonio López de Santana, ¿no? En Benito Juárez o en Porfirio Díaz, o se hace necesaria la presencia de un dictador debido a que los ciudadanos no logran vivir o convertirse o transformarse en eso, en ciudadanos. Y los resabios de barbarie, pues lo mueven a veces a la violencia. Por lo cual, como yo les decía, pues todo el siglo XIX es una tensión entre esta defensa del privilegio militar y sobre todo del dominio militar en el gobierno de México y del dominio de los civiles. Ustedes dirán, bueno, pues eso lo vamos a seguir viendo hasta la Revolución Mexicana, ciertamente, pero es una tensión que surge en el siglo XIX. Insisto, el militar es visto como el agente de la fuerza y de la violencia. El abogado y sus adláteres, que veremos, cuando digo esto me refiero a notarios, procuradores, letrados, funcionarios, ministros, ejecutores, jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Pero decíamos, estos pues van a tratar de ir dominando el espacio público a través de la resolución. Este es el caso, aquí están unas imágenes, Mauricio Rueda ya para que nos había advertido de las imágenes denostativas. Estos son de un pintor maravilloso, extraordinario y caricaturista también, Honoré Daumier del siglo XIX, que es quien nos ofrece un interesantísimo y muy bello registro y sarcástico registro de la vida de los abogados en los inicios del Estado moderno francés. Hay que recordar, y qué bueno que dice Francés, que el modelo de civilización en el mundo occidental es Francia. Y entre otras cosas, Francia había creado algo que en México se desconocía y que era la idea de administración pública. Durante los últimos años de la colonia, de la Nueva España, se había creado o se había intentado adoptar un modelo que más bien venía del norte, del centro Europa, ¿no? De Alemania, etcétera, parte de Austria. Un modelo que se denominaba régimen de policía, ¿no? Régimen de policía es, pues, las reglas por las cuales, pues, se ordena la ciudad y se pacifica en caso de que se violente. Son reglas no de policía en el sentido actual de fuerza ciudadana, fuerza pública, no sé cómo le llamen, sino de policía en el sentido de polis, es decir, régimen de policía son las leyes que regulan la vida pública en la ciudad. Pero eso no es derecho administrativo, porque el derecho administrativo sobre todo regula la actividad de la burocracia. El derecho administrativo surgió en Francia
justo en la época napoleónica, ¿no? Y concretamente cuando se promulga el Código Civil y luego Napoleón se ostenta como gran maestre de la Facultad de Derecho de la Sorbona, surge lo que se llama ciencia de la administración pública. Fíjense, esto es muy importante, ciencia. ¿Qué quiere decir eso? No basta, vamos a trasladar la idea a México, no basta con habernos independizado de la tutela política española. El hecho de erigirnos, convertirnos en república, quiere decir que, o expresa la idea de que estamos ya listos para autogobernarnos. Una república, res populus uber, quiere decir, de república, que quiere decir, la res es la cosa, la gestión, populus uber, el pueblo mayor de edad. Entonces, el pueblo, por ser mayor de edad, se puede hacer cargo de la gestión pública. No es necesario que un extraño o que un monarca o que un dictador se haga cargo de esto. Esta administración pública está vinculada a la idea de república, o en el caso francés de república e imperio como agente del pensamiento republicano, es decir, de la civilización. Cuando Francia se erige en apóstol de la civilización, ¿no? Bien, este modelo se traslada, como les decía, a México. Y era muy importante que junto con la independencia, junto con las ideas nacionales, es decir, la condición de bárbaros incapaces de autogobernarse, a una república civilizada. Pues bien, esto se va a notar, como ya les dije, de manera constante, ¿no? Es una idea que va a estar latente. Yo, las cosas que he investigado del siglo XIX, que han sido fundamentalmente historia del derecho, pero bueno, evidentemente relacionados con la historia política, me doy cuenta de esta, digamos, de esta tensión entre armas y letras, entre civilización y barbarie, entre políticos y militares, en muchos matices, ¿no? En muchos matices. La crítica, por ejemplo, que hace el conservadurismo al liberalismo es precisamente esa. Es decir, ustedes quieren pasar a un mundo civilizado de leyes, pero no quieren pasar, pero no entienden que ese paso es gradual. Cosa que, según algunos, también era, de algún modo, el pensamiento de Agustín de Iturbide. ¿Va? Sí, muy bien, vamos a ser un país libre y civilizado, independiente, pero eso es gradual. De la noche a la mañana no pueden ustedes quitarle a un niño el traje de la primera comunión y vestirlo de bombero. Bueno, no disfrazarlo, vestirlo de bombero, de militar, ¿no? Pero no, bueno, todo eso es gradual, hay que aprenderlo, hay que asimilarlo, hay que incorporarlo paulatinamente a las costumbres. Pues bien, pero les decía, la tendencia del pensamiento republicano liberal es a exaltar el papel de la abogacía, ¿verdad?, frente a los militares. En ese sentido, los conservadores no van a ser tan proabogados al principio, ¿no? Me refiero a la primera mitad del siglo XIX. Pues porque la mayor parte de los conservadores son propietarios, ¿no? Y lo que quieren es seguridad de sus bienes, sus tierras, sus haciendas para seguir trabajando y dando trabajo a las personas. Entonces, pasar a un mundo de esquemas racionales, ideales, de repúblicas llenas de abogados, pues eso para los conservadores no era posible. Eso era ideal, era un ideal a seguir, pero no sin pasar por la gradualidad, es decir, poco a poco. Bien, en este esquema, y sobre todo de eso trata el seminario, en el México que va de 1860 a 1910. Haré relaciones durante el seminario a época anterior a 1860, es decir, de la independencia hasta el 60, pero ¿por qué elegí el año 60 como eje de este estudio sobre la abogacía en México? Pues porque el año 1860 es una época en que se puede decir que inicia lo que se denomina codificación.
y es el año en que se crea, digámoslo así, la República Administrativa en México. Es la época o el periodo de 1860 hasta el Porfiriato, en que se va a dar paulatinamente eso que algún autor llamó la República de Abogados, es decir, en que los abogados sí van a ir sustituyendo las armas por las letras en la medida en que se sustituya la guerra por la política. Pero para eso, pues, haría falta el tiempo. Este seminario, antes de pasarles el recorte de un periódico, lo voy a impartir a partir no de textos, ya dije, normativos, sino fundamentalmente de periódicos de la época, ¿no? Tuve la oportunidad algunos años de trabajar como historiador de la Suprema Corte de Justicia, y eso me llevó a tener que hurgar en muchos archivos y concretamente en muchos archivos hemerográficos, es decir, en la prensa. Prensa a veces especializada, como la que tiene ese abogado que está ahí, que es El Foro, que era un periódico del siglo XIX, de 1871. El Foro es un periódico para abogados, aunque la verdad es que si ustedes lo ven, el interés es general, no es tan especializado, ¿no? Trae noticias de leyes, de sucesos de los jurados de apelación de franceses, pero el Foro, pues normalmente es un periódico que leía pues mucha gente, no solo los abogados. Pero, ¿por qué en el periódico? Pues porque ahí en la prensa es donde yo empiezo a notar ese cambio o ese reclamo social para que aumente la presencia de los abogados, pero también de manera colateral la crítica a los abogados que hacen de su oficio pues una ocasión de medro y de robo. Fíjense lo que dice este texto, que es de 1883, publicado en el periódico El Tiempo, es un periódico conservador mexicano de la época del Porfiriato. Define al abogado así: miembro de una clase que hace leyes en general y las destruye, impugnándolas en particular. El abogado representa todavía hoy un gran papel en el escenario político mexicano. Ejercía la influencia que todo ser superior tiene sobre el servum pecus de la tontería y representaba el elemento intelectual del mundo político. No había general de pronunciamientos que no tuviese a su lado, haciendo el oficio de Cornac, a un abogado que concebía el plan de un motín militar. ¿Se fijan? Incluso durante la época de dominio de gobiernos militares, el abogado siempre está ahí al lado, ¿no? Así como los antiguos reyes de España en la Edad Media siempre querían tener un teólogo. El propio Carlos V decía: yo necesito tener un teólogo acá a la izquierda y otro a la derecha para que me estén aconsejando en las decisiones. Un teólogo moral, es decir, un confesor, un moralista, un sacerdote. Bueno, pues en el siglo XIX diríamos que cada militar quería tener junto a sí a un abogado. Pues bien, sin embargo, ya desde esa época, pues el abogado empieza a adquirir una reputación no tan buena. Fíjense lo que dice aquí: impugnándolas en particular, el abogado representa todavía hoy un gran papel en el escenario político mexicano. Ejercía la influencia que todo ser superior tiene sobre el servum pecus, ¿verdad? Es decir, sobre el imitador. Bueno, aquí estas rayas no son parte de la presentación, quién sabe si se hicieron para los que llegaron después. El siglo XIX, la República de Abogados, el arte del birlibirloque. Voy a explicar qué es esto. Fíjense que hace muchos años estaba yo buscando las primeras regulaciones, los primeros reglamentos que hubo en España sobre el ejercicio de la abogacía, reglamentos que hayan influido directamente en México. Y me encontré con, pues, quizá el que más directamente, el más importante,
que es de los Reyes Católicos. Se llama Ordenanza de Abogados y Procuradores, escrito, lo había mencionado, en 1495. Y lo que les quiero, ¿por qué me remonto otra vez al siglo XV? Pues porque les quiero decir que cuando leí yo los requisitos para ser abogado, me llamó mucho la atención uno de los requisitos, pero me parece interesante como motivo para reflexionar sobre una época de México, que es esta época en que México quiere formar parte de los países civilizados. Bien, dice uno de los requisitos de las ordenanzas de los Reyes Católicos, que para ser abogado hay que ser un hombre probo, no había mujeres en la abogacía, ya lo sabemos, hay que ser un hombre probo, hay que ser un hombre recto, etc. Dice, y está incapacitado para ser abogado el que haya ejercido el arte de la tauromaquia, el que haya sido torero. El torero no puede ser abogado. Curiosamente, en otro texto de la misma época, se comenta esta prohibición. Dice, ¿por qué un torero no puede ser abogado? Dice, porque el torero, concretamente dice un texto de la época, no los toreros, porque los toreros están acostumbrados a engañar. Y entonces dice, si engañan a un toro, pues fácilmente engañarán a su cliente. Esto es interesante, ¿eh? Y digo esto por lo siguiente, recordé dos lecturas que había hecho previamente a la lectura de la ordenanza, dos lecturas. Una es una anécdota de Piero Calamandrei. Nos vamos ahora hasta el siglo XX. Piero Calamandrei era un procesalista italiano, como sabrán la mayoría de ustedes, un procesalista italiano, un gran civilista, que en una ocasión puede dar unas conferencias. Él era quizá junto con Carneluti y Chiovenda, los tres más grandes procesalistas y civilistas, procesal civil, que había en la primera mitad del siglo XX, bueno, y hasta la segunda, son de los 60 todavía. Bueno, pues cuentan una anécdota. A Piero Calamandrei fue a dar en los años 50 del siglo XX una conferencia a España y lo llevaron a la Plaza de Toros. Ya, aquí ya embonamos. ¿Por qué sacó a Calamandrei? Porque Calamandrei nunca había visto de manera directa una corrida de toros. Es decir, le habían contado, lo había visto en cuadros, lo que sea, en el cine, pero no lo había visto de manera directa. Lo llevaron seguramente a la Plaza de las Ventas, Madrid, y entonces, pues, observó atentamente el desarrollo, ¿no?, de la fiesta, de la faena, digamos, ¿no?, de la corrida, por dicho. Lo observó muy atentamente y al final le preguntaron los ciclistas españoles que lo habían llevado a los toros, ¿qué le pareció, maestro, la corrida? Dijo, pues es muy parecida a un proceso. Dijo el campeón del derecho procesal. Para los que no estén muy familiarizados, cuando hablo de derecho procesal, pues hablo del derecho que rige precisamente la forma en que se dirimen controversias por medio de alegatos, demandas, denuncias a través de la palabra, no de los golpes ni de la violencia. Pues bien, es el derecho procesal, dicho en sentido muy amplio. ¿Por qué dijo Calamandrei que los toros le parecía que era como un proceso? Dice, pues porque es un juego donde el torero en cualquier momento, dice Calamandrei, puede perder la vida. Basta con que un centímetro se mueva incorrectamente un centímetro, o le sobre o le falte un centímetro en el espacio, o basta un segundo en un movimiento para que el toro lo mate. Así de fácil. Un segundo, un milímetro, nada. Y entonces, ¿en qué consiste el arte de la tauromaquia? Decía Calamandrei, según entiendo, pues es el arte de estar siempre en el lugar, en la intersección acertada, correcta, espacio temporal, para que no me maten.
Y claro, si ustedes piensan, pues eso es el derecho. El derecho consiste fundamentalmente en saber responder a tiempo y en el lugar correcto y en el momento oportuno, tener la respuesta o tener el alegato o tener la razón que se invoca en un litigio o en un juicio. Es decir, en este sentido, a esto se refería Calamandrei. Sin embargo, bueno, y el otro texto también que me hizo recordar la ordenanza de los Reyes Católicos cuando dice que no pueden ser abogados los toreros, es otro libro que leí hace muchos años y que para mí fue muy revelador. Para mí me gustan los toros. Ya no voy, pero me gustan. Yo sé que es un tema muy controvertido y aquí ya tuvimos incluso una sesión, ¿verdad? Un debate sobre los toros de este Centro de Estudios Baltasar Gracián. Pero les decía yo que a mí me gustan y leí un libro que escribe un filósofo, absolutamente un filósofo español del siglo XX, absolutamente conocedor de la tauromaquia y de la fiesta brava. Y el libro se llama precisamente El arte del birlibirloque. ¿Qué es el arte del birlibirloque? Pues en realidad birlibirloque es cualquier juego que consista en mover fichas o mover personas, es decir, que no es un juego de razones abstractas, sino es un juego en el que la astucia se debe plasmar en un tablero, en un espacio, y debe contar con el factor tiempo. Eso es un juego de birlibirloque, ¿no? Pues desde los juegos, los dados o son juegos de birlibirloque, los juegos de intersección de cuadros, etcétera, son juegos de birlibirloque. Todo juego que consista en quitar y poner, incluso, bueno, pues el fútbol, ¿no? Pues es un juego de birlibirloque, es quitarse y ponerse. Lo que pasa es que al ser un juego, ahí el asunto. En los juegos, el problema del engaño es muy complejo, porque hay una línea sutil entre engañar y jugar o burlar para engañar en un juego que engañar en un fraude. En términos jurídicos, esa es la diferencia que hacían los antiguos juristas romanos entre el dolo bueno y el dolo malo. El dolo malo es el dolo con el que actúa un delincuente que comete, por ejemplo, un fraude. El dolo bueno es aquel en el que engañamos para defendernos. Bueno, pues por ejemplo, el que hace el torero en el ruedo es dolo bueno. ¿En qué consiste el dolo bueno? Pues en que la intención no es, o al menos esa es la teoría, la intención no es el aplastar al toro, ¿no? Con una piedra, ¿no? O el destruirlo. No, bueno, ya sabemos cómo termina, pero bueno, lo que quiero decir es que el arte del toreo es el arte de saber colocarse en el tiempo y el lugar adecuados, ¿no? Y el arte del derecho también, como dice este personaje. Ahora, no basta con estar en el tiempo y en el lugar adecuado, sino hay que saber hacia dónde moverse, porque el tiempo y el lugar adecuados puede variar en segundos, en segundos. ¿Sí? A mí me pasó hace muchos años que fui a un congreso a Oporto y fuimos un grupo de mexicanos, pues, que íbamos de distintas instituciones, y el último día del congreso en Oporto dijimos, no hemos visto el mar, y entonces fuimos a ver el mar, y nos tomamos unas fotos en la playa, todos de traje, muy elegantes, ¿no? Porque estábamos en el congreso, cuando de repente la esposa de un colega y muy querido amigo, pues se quedó abajo recolectando ahí unas piedritas muy bonitas y nosotros nos subimos al malecón. En eso sucedió una cosa que yo nunca olvidaré y fue no una ola, sino una subida del mar, ¿no? El mar, de repente, hagan de cuenta un tsunami, vamos. Y sin hagan de cuenta, fue un tsunami, pequeño tsunami. Y entonces, pues dábamos ya por muerta a la esposa de mi querido amigo y bueno, total, apareció por ahí y tal, lo que sea. Pero fue cosa lo digo en serio, de un
5 segundos. Yo me acuerdo que mi amigo y yo fuimos los últimos que subimos y en cuanto pusimos el pie en el escalón se subió el mar. Solo había una piedra para detener a una persona, los otros se los hubiera tragado el mar, tal cual, ¿no? Pues en la piedra fue a caer mi amiga, ¿verdad? La esposa de mi amigo, fue a caer en esa piedra pero fue cosa de segundos. Y es que así es, efectivamente, todo arte el birlibirloque. Y también así es, desde luego, el arte del derecho. Es un juego, insisto, en el que se engaña, hombre, sí, nada más que hay que ver en qué sentido y hasta dónde se puede engañar. Nadie que esté jugando un juego puede decirle, por ejemplo, en el fútbol, ya ese ejemplo quizá algunos ya me lo hayan escuchado, pero nadie le puede decir en el fútbol al del equipo contrario, oye, me estás mintiendo porque parecía que ibas a disparar a la izquierda, chutar a la izquierda y disparaste a la derecha. Eso es engaño. Pues no, bueno, pues sí es engaño, porque es un juego, ¿no? Ver para un lado, voltear para el otro, ocasionar un ruido que distraiga para poder avanzar por acá, etcétera. Todo eso es el famoso solo bueno, ¿no? En defensa, pues no se diga, ¿no? Si entra un ladrón a su casa y te avienta una piedra para que se distraiga y salir corriendo por la puerta trasera, pues nadie le puede decir a usted, oye, tú eres un mentiroso, fraudulento, engañaste al ladrón, juega limpio y de frente. Pues no tengo por qué jugar limpio y de frente con un ladrón armado, ¿no? Bueno, pues lo mismo, mutatis mutandis, sucede, como les decía yo, en el derecho. Como es un juego, se vale, por ejemplo, no decir lo que estoy pensando en ese momento para dejarlo y decirlo después. No retener alguna información porque no es el momento oportuno de transmitirla o de darla a conocer. Entonces, esto que estoy diciendo, que para nosotros es muy entendible, no es fácil, ni ha sido fácil comprenderlo a lo largo de la historia. En primer lugar, porque, como dicen los propios reyes católicos, porque la palabra engaño, el engaño, pues siempre es inmoral, ¿no? Y sin embargo, por cierto, al instrumento que utiliza el torero, la plaza, se le llama engaño, ¿no? A la muleta, es el engaño. Y sin embargo, pues sí se vale, ya lo he dicho, un cierto engaño en los juegos, en todos los juegos. Y si la democracia consiste en sustituir las armas por las letras, es decir, en sustituir la violencia por un juego, ¿no? De razones, en sustituir el campo de batalla por un tribunal, pues entonces o asumimos que la naturaleza del juego implica la posibilidad de engañar en el sentido lúdico de la palabra, o no es un juego, ¿no? Ahora, el otro asunto que hay que resaltar aquí es que hay una palabra en el siglo XIX de la que hablaré extensamente, muy interesante, en nuestro próximo curso del próximo, dentro de una semana, es la palabra embrollo. La palabra embrollo. Y hay otra palabra de origen francés que es chicana. Palabras están muy relacionadas con otros términos de los que hablaré también en las siguientes sesiones, como son tinterillo, huizachero, picapleitos, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil a veces encontrar la línea fronteriza entre un engaño válido y un engaño que ya roza en el fraude, ¿no? A veces no es fácil encontrar la línea divisoria entre el uso de un argumento, ¿no? Inteligente, habilidoso, usando tropos literarios o modificando la expresión con una coma, ¿verdad? A el embrollo. ¿Qué es el embrollo? Pues es enredar a una persona con palabras. Eso es el embrollo, cuando se envuelve
Esta palabra envuelve es interesante, ¿verdad? Acuérdense que San Pablo en una de sus cartas había dicho, ningún cristiano, dice, envuelva a su hermano. O sea, no lo puede envolver. ¿Qué quiere decir esto? No lo meta en embrollos lingüísticos, no lo engañe. De ahí, claro, había dicho San Pablo, pues ahí es esa tradición que pervivió y que llega incluso hasta nuestros días, donde hay quienes piensan que es imposible cualquier tipo de juego de apariencias, de juego de disimulaciones en la práctica legal. Por eso les decía que me recordó la prohibición de que fueran abogados los toreros, me recordó tanto el arte del birlibirloque como la idea de Calamandrei, que no hacen sino expresar la naturaleza lúdica del derecho, del litigio y de la práctica del derecho. El ser abogado no es ser un especialista en la guerra a muerte, sino es ser especialista y conocedor de las reglas de la guerra aplicadas a la retórica, a la oratoria, para poder defender, para poder convencer. Recuérdense ustedes que la sentencia de un juez, la palabra sentencia viene de sentir, de consentir. Para que un juez dicte sentencia, no solo interviene la razón, sino también interviene la capacidad de ponderación, ¿no? Que eso es lo que se llama sentir, ¿no? Pues que claro, esa palabra, hay quienes creen, pues no podemos estar sujetos al sentimiento de un juez, pero la palabra consentir o convencer no se refieren a eso, sino se refieren a que interviene en la resolución del juez ese sentimiento de la sentencia, ese sentir, en ese interviene la razón, interviene la ponderación, que es la capacidad de tomar en cuenta las condiciones o el contexto, no solo el texto legal, sino el contexto derivado de haber escuchado a las partes, pues se llaman oidores, los que oyen. Bien, pues estos abogados en el siglo XIX, pues no crean ustedes que fue fácil, digamos, esta sustitución de militares por abogados. Una de las cosas que veremos en el seminario, en primer lugar, es hacer muchas distinciones, porque no es lo mismo un abogado y un letrado que un procurador, etc. Jaime del Arenal, en un texto que publicó hace ya algunos años sobre abogados, historia de la abogacía en México, se refería a la distinción que se observan en las leyes de Indias. Y yo lo recogí en un libro que publiqué luego en la Suprema Corte, tanto la idea de Jaime como la que yo leí en el novísimo Sala Mexicana, siglo XIX, sobre cuáles son las diferencias. En general les diría, letrado es cualquier persona que haya realizado estudios universitarios en derecho. Abogado, en cambio, no es necesario que haya realizado estudios universitarios. Es cualquier persona que aboga, que defiende o que es advocatus. Es llamado para que intervenga en defensa de una causa cuando la persona pues no tiene los medios para hacerlo de manera directa, de manera personal y directa. Entonces le llama un abogado, que es quien entiende las leyes, entiende las técnicas de interpretación de las leyes y sobre todo las técnicas de argumentación para la defensa del derecho de su cliente. Bueno, eso es entonces un abogado. El abogado, por tanto, no necesariamente era universitario. Había un texto, una disposición de los reyes católicos que decían que sí tenían que ser todos los abogados, tenían que ser letrados. Pero eso no se cumplía, y menos en el siglo XIX, y menos en México, ¿verdad? Donde pues la pobreza no permitía a las personas como hoy, ¿no? Hoy cualquier persona
pues se va a estudiar incluso a Europa y regresa en vacaciones y luego se vuelve a Europa o se va de Tijuana a estudiar a México ¿no? Porque es muy fácil, los medios de comunicación, etcétera. Ustedes imagínense el México del siglo XIX. Sí, mediados del 19, 1860. Ni tren, caminos reales bastante peligrosos, y pues no existían ni colegios mayores, porque los que había prácticamente desaparecieron a mediados del 19, que son las residencias de estudiantes, ni tampoco casas de asistencia. Había lo que le llamaban los casas de sopistas, ¿no? Que era como chavos que se metían ahí, ¿no? El típico departamento de estudiantes, pero eso era muy caro y no había la posibilidad de que tu papá te estuviera pagando, enviándote o haciéndote transferencias bancarias, ¿no? De tal, México era un país, si lo es hoy, pues imagínense en el 19, era un país con mucha escasez, mucha pobreza, donde para ser abogado, es decir, de acuerdo al esquema legal, que era abogado con estudios universitarios, pues era muy complicado. Dice el novísimo Sala mexicano, 1870, hoy se entiende por abogado el profesor de derecho. Profesor no se refiere al que da clases, sino al que profesa ejerce una profesión. Dice, hoy se entiende por abogado el profesor de derecho examinado y aprobado por la autoridad competente para dirigir y seguir los pleitos ante los tribunales. Luego recuerda la prohibición de que no se admitan en los tribunales pedimentos que no estén firmados por abogado titulado. Bien, insisto, este es el ideal de que el abogado sea titulado, pero una cosa es el ideal y otra la realidad. ¿Cuánto cobraba un abogado en el siglo XIX? Pues ¿cuánto cobra hoy, no? Me refiero a un buen abogado. Hay abogados, muchos, que cobran solo por aceptar, estudiar tu asunto, ¿no? Ya no por aceptarlo, sino por estudiar el asunto, incluso solo por recibirlo, ¿no? Ya no por estudiarlo, por recibirlo te cobro de entrada 150,000 o 200, así, Pues ustedes imagínense en el siglo XIX, ¿no? Universidades pocas, medios de transporte escasos, dinero poco, una clase social, perdón, unas capas sociales muy heterogéneas, ¿no? Muy difíciles, todavía ni siquiera se habla español como la lengua dominante. Bueno, sí, es la dominante desde el punto de vista sociológico, pero no legalmente, no en la práctica legal. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a pedir a los abogados que ejercen en los tribunales que tengan un título, es decir, que sean letrados? Esto es interesante. Si se fijan, aquí hay una dicotomía entre el abogado que estudió derecho y el abogado que sabe la práctica legal y la ejerce en el tribunal, con independencia de que haya estudiado derecho. Digo que es interesante porque va a surgir un choque entre el abogado empírico y el abogado letrado, el abogado culto, colegiado, titulado, y el abogado de los pobres, es decir, el tinterillo o el huizachero. Veamos cómo lo define el Diccionario de Mexicanismos de principio del siglo XX. Dice huizachero, persona que así dice, persona que dragonea como abogado y ejerce la profesión o litiga y postula sin tener título. Por lo común goza de mala fama como chicanero. La palabra chicanero viene de chicaneur en francés, que significa precisamente eso, hacer trampa por medio del aplazamiento de juicios o de fechas, movimiento, cambios de datos, etcétera, ¿no? Piló dice persona que dragonea, ¿no? Esa palabra es simpática porque se refiere a lo que el otro periodista que les enseñé antes me llamaba el Cornac, ¿no? Que es el domador de elefantes, el triunfador, el que aparece en la escena, ¿no? Eso es dragonear, el que aparece en la escena. Por eso cuando dicen el abogado era como el Cornac del militar, ¿se acuerdan? Si quieren lo regreso un tantito y dice aquí
Dice, miembro de una clase que hace leyes en general, un gran papel en el escenario político, ejercía la influencia superior, servo un pecus de la tontería, imitador de tontos, ¿no? Y luego dice, pronunciamiento no tuve a su lado haciendo el oficio de Cornac, ¿no? Eso se refiere el dragonear. El dragonear es ya lo dije, el hacer oficio de Cornac, que es el aparecer como el domador de los elefantes. Hombre, el que aparece ahí moviendo el cintillo. Pues no, yo soy el Cornac, persona que dragonea. Y luego se le llama, ahorita les digo, se llama guisachero, tinterillo, leguleyo, enredador, chicanero, rábula o picapleitos, ¿no? Eso dice el diccionario de mexicanismos. La idea del huizache, el huizache es un arbolito que crece en México, es un chaparrito, sobre todo en las zonas semidesérticas, muy feo, muy espinoso, muy feo, el huizache, como muy pobrecito, ¿no? Porque pues no le falta fuerza y clima y etcétera. Y como en las zonas semidesérticas se mueven precisamente los coyotes, pues entonces de ahí viene el coyote que se mueve en la sombra del huizache, pues entonces es un huizachero. Por eso se les llamaba a los abogados que contorneaban y que eran astutos como la zorra o vulpeja y que sabían moverse como el coyote con la astucia, pues se le llamaba coyote al abogado por esa razón, y como los coyotes, ya dije, usan el huizache, pues entonces. Y luego también porque la tinta, eso lo digo en un video que está en YouTube, si lo quieren buscar, que conduce María Audrey con su clásica habilidad de conductora, y del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, y está en YouTube, ¿no? Si le ponen huizacheros, tinterillos y abogados en México del siglo XIX, ahí hablo de este tema de por qué el huizache, etcétera, y lo mencionaré mucho en el siguiente seminario por una razón muy simple, porque ya más o menos lo adelanté, ya dije que para ser abogado hay que tener título. Fíjense que aquí dice al final que no estén firmados por abogado titulado. No se admitan en los tribunales pedimento que no estén firmados por abogado titulado. Decir eso en un país tan pobre, en el año 1870, pues es negarle a los pobres que acudan a un abogado, ¿verdad? De los que ellos pueden pagar, es decir, un abogado no titulado. Por eso proliferan los huizacheros y los tinterillos, es decir, abogados que muchos de ellos van a la universidad, a las facultades de Derecho o las llamadas escuelas de jurisprudencia, estudian Derecho, están ahí un tiempecito, aprenden 3, 4 cositas de obligaciones y de tal, y ya no les da más tiempo que estar un año, año y medio, ya sus padres no los pueden mantener más, tal, tienen que regresar a sus pueblos o a sus lugares de origen y no están titulados, pero conocen algo del lenguaje jurídico, y eso, más la capacidad de embrollo, ¿verdad? Y de chicana, pues entonces hace que el tinterillo y el huizachero sea considerado como la plaga de los tribunales. Esta expresión se utiliza en toda la prensa del siglo XIX de manera constante. La plaga de los tribunales. Dice aquí este texto del periódico El Siglo XIX, porque los abogados dividen el mundo en dos clases de gente, saber, abogados y no abogados. A los primeros regalan la inteligencia, en la segunda ponen el vacío. Esto se refiere desde luego pues, a esa especie de conciencia gremial de la abogacía. Pues que poco a poco va produciéndose eso que Elías Canetti llama el sentimiento de muta, ¿no? Así le llama Elías Canetti, pensador contemporáneo, a
a cómo se va produciendo una conciencia de élite dentro de un grupo profesional, ¿no? Se va produciendo una conciencia de élite y desde luego, pues ustedes piensen, un abogado que dura 5 años en la universidad, ahora cualquier universidad incluso no tiene que durar ni 5 años, ¿no? Un abogado que dura 5 años en la universidad, que logra con muchos esfuerzos su título, que hace una tesis, que tal. Incluso algunos llegan a hacer el estudio, primero es el bachillerato, luego, así se llama, el bachiller en leyes, ¿verdad? Que sería lo que hoy es un abogado, que estudió la licenciatura, y luego venían los licenciados, que era lo que hoy sería un maestro, y luego los doctores. No había maestría. Esta idea de la maestría nos viene del mundo anglosajón, el máster, ¿no? En la tradición latina, normalmente los estudios universitarios eran bachiller, que en Estados Unidos es lo que le llaman el tronco común de una licenciatura, y luego la licenciatura, que ya era, insisto, lo que corresponde a la maestría, y un doctor. Normalmente nadie se doctoraba si no era para dar clases, incluso todavía en Europa. Es muy raro, eso se da aquí en México por razones que no me voy a meter, pero es muy raro que en Europa un abogado estudie el doctorado. ¿Para qué quiere el doctorado si no piensa dar clases? Pero si piensa, además de ser abogado, dar clases o dedicarse a la investigación en un centro de investigación, pues sí estudia el doctorado. Pero, bueno, en el siglo XIX mexicano era como hoy sigue siendo Europa. No había maestrías, normalmente se recibían de bachiller en letras o de bachiller en leyes, ¿no? Y con eso bastaba, eso era el título propio del abogado. Claro, entonces aquí se produce una tensión muy grande entre este abogado prestigioso, que por tener título, pues pertenece al ilustre y nacional Colegio de Abogados, será la barra de abogados, es decir, a los colegios profesionales, ¿no? Lo mismo que ocurre luego, más tarde, en otras profesiones, ¿no? Que empiezan a formar la conciencia de muta, de élite. Imagínense lo que para estos era un tinterillo, huizachero, coyote, ¿no? Era un cuate con el que no tenía yo por qué empatar o por qué tratarlo como si fuéramos interpares, ¿no? Cuando no lo somos, porque este señor no tiene título, estudió 2 o 3 cursillos de derecho y se quiere poner a las patadas en el tribunal conmigo. Pero lo peor no es eso, es que a lo mejor me gana. Entonces imagínense que les ganara en el siglo XIX un tinterillo. Por eso, pagado por los colegios de abogados y por los abogados ricos, en la prensa de los años 1860 a 1910 es constante, es una guerra de los abogados contra el coyotaje. Una guerra que a veces normalmente uno lee los argumentos y dice, pues está bien, ¿no? Pues ¿por qué los tinterillos y los coyotes bajaban el nivel de discusión jurídica? No sabían ni latín, ni sabían regula iuris, ni habían llevado romano, para que derecho romano. Entonces, lógicamente, pues que eso ponía, digamos, en tela de juicio la calidad profesional de un abogado titulado. Ya han oído ustedes esa famosa anécdota, creo que es de Durango, ¿no? Donde baja un tinterillo muy famoso que se llamaba Don Corbatón, y es muy famosa la anécdota, seguro la han oído, donde le dice, gana el título el tinterillo Don Corbatón a un prestigiado abogado de la ciudad, y al salir el abogado molesto y humillado le dice, adiós abogado sin título. Y le contesta Don Corbatón, adiós título sin abogado. Porque me dice, pues tú tendrás mucho título, pero te gané, ¿no? Entonces, por eso es una guerra, ¿verdad? Campal. Muy interesante cuando lo analicemos, cuando dan las razones del por qué. El abogado, por tanto, pues en general, digamos que forma esa minoría y esa mentalidad de minoría. Sin embargo, hacia 1870, a finales ya del Porfiriato,
ya empieza a verse lo que todavía hasta hoy es un problema, que es los demasiados abogados, como diría un autor contemporáneo, los demasiados abogados. ¿Por qué? Pues porque se abren más universidades en los distintos estados de la República, etcétera, etcétera. Y entonces el abogado ahora sí domina el espacio público de manera total, porque no solo es el defensor de la sociedad, no solo es el que hace que se aplique el derecho en pro de los derechos humanos de la sociedad, sino que también se convierte en el gran aplicador, es el burócrata. Hacia 1870, la mayor parte, aproximadamente fíjense, 70% de los abogados mexicanos trabajaba en el gobierno, es decir, eran burócratas. Esto es muy interesante. Yo dije al principio que la abogacía se relaciona con una idea de civilización versus barbarie. Una sociedad, entre más abogados tenga y menos militares tenga, pues es una sociedad más civilizada. Una sociedad en donde los puestos clave de gobierno lo ocupan militares es una sociedad que no está bien vista en el mundo de la civilización, que no tienen por qué los militares estar ejerciendo funciones de control o de administración pública, sino tienen que ser los profesionistas conocedores del derecho, no los conocedores de las armas, ¿no? Ni siquiera las aduanas, ¿verdad? Son cuidadas por los militares, ¿no? En el siglo XIX el gobierno mismo se empieza a llenar de abogados. Y entonces sí, ya tenemos la República de Abogados. Y nuevamente viene la crítica y la maldición gitana entre abogados, te veas. Nuevamente el abogado entra en en ser blanco de la crítica social, ¿no? Desde 1870, bueno, además, de 1860 al 70 sucedió algo muy importante. Algunos ya lo sabrán, otros no, que es la llamada codificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues la codificación es que se redujo a un pequeño texto legal por materia todo el derecho. Así que si antes se alegaba citando cualquier fuente del derecho, cualquier texto, lo importante era demostrar que se tenía la razón, incluso poesías, pinturas, ¿no? Pues muy bien. A partir de la codificación, la tendencia es a cerrarle el pico a los abogados para que ya no sean picos de oro, cual ¿quién era? No me acuerdo. El piquito de oro, o sea, que Crisóstomo creo que era. O los Demóstenes del Foro Mexicano se callaron. Esto, ¿por qué? Porque ya no se iba a admitir poco a poco, ya veremos cómo y cuándo y cómo reaccionaron, ya no se iba a permitir a los abogados alegar más que citando el hecho subsumido en la ley. Es decir, si usted quería demostrar que su defendido tenía la razón y lo quería hacer citando un poema, ¿verdad? Un poema de Flaubert, no sé, ¿verdad? O un ripio de Horacio, ¿no? O quería usted mencionar, como de hecho lo hacían, por ejemplo, una pintura. Yo vi un expediente de 1880 y casi 90, la época del Porfiriato, donde el abogado, para defender a su cliente, lo hace basado en una pintura de Sandro Botticelli, que habla, la pintura aparece entre otros la calumnia personificada en una matrona, y entonces a raíz de eso, el abogado, pues, en 1880, dice, como aquella pintura de Botticelli, y empieza a describir la pintura, una maravilla de expediente. Yo cuando lo empecé a ver, dije, mira nada más, y cita la pintura, la describe, quién aparece, por qué, tal, en las pinturas, tal, y una página y otra, y yo dije, oye, qué maravilla, una demanda
basada en una pintura, o sea, donde para demostrar que su cliente tiene la razón, utiliza una pintura de Botticelli. Pero lo más interesante es que la Suprema Corte responde y, aunque contesta con ley y jurisprudencia, cita la pintura de Sandro Botticelli. Esto en 1880. Esta idea de que lo importante es que demuestres que tienes la razón, y para ello no importa si citas un texto o citas a un dicho de tu abuela o lo que quieras, esto se va a ir perdiendo, y entonces ya no se trataba de quién tenía la razón, sino de parte de quién estaba la ley. Es decir, ya los pleitos dejan de ser en torno a razones jurídicas para volverse en, pleitos en torno a la legalidad de la realidad. Si la realidad se apega o no a la ley, no si la realidad es justa o es injusta. ¿Se fijan la diferencia? Y esto pues va reduciendo la mentalidad del abogado. De eso vamos a hablar en el siguiente seminario, de cómo las crisis culturales de la abogacía en México, cosa que va a repercutir enormemente. Bien, ya para concluir, leo este texto de Victoriano Salado Álvarez, ya en 1906, que es nuestro curso abarca hasta 1910, incluso hasta el 15, podríamos decir. Dice este texto de este literato mexicano, crítico y político muy ácido, por cierto, sucedió, dice que viéndome él enfrascado en chismes periodísticos y sin dar trazos de recibir mi título de abogado, me exigió que pidiera mi examen. Se comprende fácilmente la intención. Quería mañosamente introducirme a la manigua del huizache, seguro de que yo le tomaría gran gusto a fruto tan acre y desagradable. Esto es muy interesante porque fíjense el año en que lo está diciendo, ¿no? 1906. Y hay una reedición de este texto, si no mal recuerdo, en 1910. Es decir, cuando ya lo que entró, una de las cosas que entró en crisis con la Revolución Mexicana fue la República de Abogados, porque se levantaron contra un régimen que estaba en manos de abogados, ¿no? Porfirio Díaz de militar tenía, sí tenía, y tiene méritos en la batalla de Puebla, etcétera, pero Porfirio Díaz no se puede decir que sea un presidente militar, en mi opinión, aunque lo fuera, aunque proviniera del mundo de la guerra, él no gobierna como militar, gobierna como político y siempre teniendo en cuenta el cuidado de las apariencias legales. Pues lo que entra en crisis con la Revolución Mexicana es precisamente la República de Abogados, la forma de entender el derecho, la forma sobre todo de aplicar el derecho y sobre todo el elitismo de la abogacía en México. Bien, también hablaremos en la próxima sesión, ¿no? Ya lo más les voy a pasar aquí, más o menos, les voy a pasar algunas diapositivas de lo que veremos ya en la sesión concreta, donde ya habré borrado esos rayones que le hicieron por ahí. Y con esto terminaría, ¿no? La idea de que todo, digamos, la vida del abogado siempre está moviéndose, la vida profesional del abogado siempre está moviéndose entre el prestigio y el desprestigio, ¿no? Acuérdense que la palabra prestigio viene de prestus digitum, que quiere decir el hacer digitum, viene digital, dedos. Entonces, prestidigitación quiere decir hacer magias con los dedos. Y nuevamente volvemos al tema del engaño, ¿no? El abogado es un gran prestidigitador y construye su prestigio por medio de la prestidigitación. ¿Qué clase de prestidigitación? Pues saber jugar y ganar en el foro. Esa es su gran prestidigitación. Sin embargo, a veces esa prestidigitación pues es lo que lleva a que muchos los acusen de excesos, de ser abusivos, de enrollar a los ignorantes, de envolver a los ignorantes por medio del embrollo y la chicana, etcétera, etcétera. Y de eso vamos a hablar, pero vamos a hablar
con casos concretos, que es lo que hace muy interesante y como decía un amigo mío, le da ese chispa de chisme a la historia. Y no porque les vaya a contar chismes, lo que voy a contar es lo que, insisto, lo que viene en la prensa. De hecho, vamos a ir leyendo algunos textos de la prensa del siglo XIX y la idea pues es que nos ayude a comprender la profesión de la abogacía, qué papel juega, como un, digamos, dispositivo social que puede generar revoluciones, puede generar también conservadurismos o fardos, ¿verdad? De conservadurismo. El abogado es muy conservador por su propia naturaleza. Por algo, cuando yo estudiaba en la UNAM, estudié la maestría en historia, me acuerdo cuando pasaba por la Facultad de Derecho y había marchas, entonces cuando pasaban ahí los marchistas radicales por la Facultad de Derecho gritaban: aquí no tiene caso hablar porque esto es la Facultad de Derecha, de la que jamás recibiremos apoyo, ¿no? Porque sí, el abogado, pues lo que busca y de eso vive, pues es de conservar y defender orden jurídico, orden legal. Por eso la vida del abogado siempre ha oscilado entre la moralidad, la inmoralidad, la prestidigitación en sentido positivo, como que da lugar al prestigio, o la prestidigitación como engaño, abusando de la ignorancia del que no es abogado. Así como al principio les decía que los alemanes desde la Edad Media decían Juristen sind böse Christen, que quiere decir los juristas son malos cristianos por su naturaleza. Ahorita les digo, bueno, se los diré en la siguiente sesión, los que asistan. Es esta idea de que el jurista es un mal cristiano es una idea absolutamente y muy interesante luterana. Digo que muy interesante porque nos hace ver el papel de la razón, cómo se le cierra a la razón jurídica las puertas en el mundo de tradición luterana. Ya verán por qué. Total, que como les decía, para esta tradición todo centroeuropea, el jurista siempre es un mal cristiano. Y también, pues, por eso buscan los colegios de abogados imágenes de juristas heroicos, de juristas y de abogados ejemplares. Concretamente, de este que está aquí, que es el santo patrono de los abogados, según la tradición occidental, que es San Ivo. Y en su tumba, este es el epitafio de su tumba, que dice: Sanctus Ivus erat Brito, advocatus et non latro res miranda populo, que quiere decir, aquí está la traducción: San Ivo era bretón, abogado y no ladrón, cosa de admiración. Este es el epitafio de la tumba de San Ivo de Chartres. De todo esto hablaremos, de los colegios de abogados, de cómo se forman. Y, insisto, la idea de esto no es nada más, pues, tener una tertulia agradable, que por supuesto que lo es. Pues, no es agradable, mejor entonces no los invito. Pero la idea también es que aquilatemos, que comprendamos o que ahondemos en, insisto, el papel que tiene el abogado en la transformación histórica de México, ¿no? De eso hablaremos. No sé si haya Gildardo, no sé si esté Gildardo. Tenía mala... No, doctor. Es que se pasaron de Estoy aquí. Está en su oficina y tenía mala... Bueno, pero aquí puedo ver yo el chat. A ver, dice el chat: una cita muy atemporal en México, dice Mauricio Peña. No sé a qué se refiere. Entonces, dice Amir García, entonces, ¿qué le diría a las feministas que dicen que lo que no se nombra no existe? Es ingenuo pensar eso y nos lleva a pensar que cambiamos algo con declararle la guerra a la letra O al cambiar, a ver, y al no cambiar nada con eso y con eso. Por eso pasan de cuando en cuando a
destruir como los supuestos bárbaros bárbaros. Bueno, pues muy bien, pues ¿yo qué les diría? Bueno, pues les diría que parte es cierto, porque lo que no se nombra o no está en la ley, pues no tiene una vida jurídica, en parte eso es verdad, ¿no? Eso es cierto. Hay una palabra que a mí me gusta, que es la que utilizan los feministas, me imagino que eso se refiere a Mir García Villalpando. La palabra es invisibilizar, está medio fea la palabra, que quiere decir que es cuando la ley no menciona a alguien. El hecho de no mencionar, no, pues entonces no lo agravia, pero tampoco lo está tomando en cuenta. Este es el caso concreto de las personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Que al no ser incluidas en las leyes, en las descripciones, en los reglamentos, pues las están invisibilizando. En ese sentido, creo que si a eso se refiere Amir, pues me parece que algunas feministas que toman esta idea de recuperar la visibilidad jurídica de la mujer, pues es algo que me parece importante, y si es para defender el, el juzgar con perspectiva de género, me parece muy acertado, en mi opinión. La diferencia entre letrado, dice Luis Vera, entre letrado y abogado, ¿tiene todavía alguna influencia? Por ejemplo, los egresados de la Escuela Libre de Derecho se reciben como abogados en lugar de licenciados en Derecho como el resto de las universidades. No, Luis, no tiene ninguna diferencia. Incluso en España, sí, en España se le llama letrado al abogado, ¿no? Es la forma de llamarle. Aunque también lo que aquí llamamos secretarios de estudio y cuenta en los juzgados, en España también son letrados, ¿no? Que me parece mucho más bonito que decirle secretario de estudio y cuenta o secretario proyectista. Pero no, y bueno, tú lo sabes mejor que yo, pues que la Escuela Libre de Derecho, si el derecho es conservador, la Escuela Libre de Derecho, pues no se queda atrás, ¿no? Le gusta. Y no es crítica, ¿no? Ser conservador no es malo, al contrario, me parece algo inteligente si se hace de manera inteligente. Es decir, conservar no por conservar, ni siquiera por, perdón, ni tampoco por acumular tradiciones, ¿no? Pero si la tradición, como el caso de llamarle abogados a los egresados de la Libre, si esa tradición lo que hace es fomentar un espíritu de cuerpo y un orgullo de pertenencia a la institución, pues parece que está bien, ¿no? No tienen, a mí las igualaciones estas de aquí todos coludos y todos rabones, a mí no me gustan. Yo soy un defensor de distinguir lo que es distinto y de la unidad, pero conservando lo más posible la diversidad. Por tanto, también el mundo de los abogados. Dice Amir García, con el avance de la pedagogía, el profesor es una profesión. Sí, claro, sí, por supuesto. Nada más que la aclaración que hice sí se refería al pasado, cuando esta palabra la acuñan las 7 partidas, desde el siglo XIII, que se dice profesor de Derecho, ¿no? Pero no es el profesor universitario, ni mucho menos el investigador. O sea, los abogados no son investigadores. El investigador es una figura muy rara, ¿no? Que surge en el siglo XX. ¿En qué año dice Juan José, dijo, yo creo, era que el 70% de los abogados estaban en el gobierno? En la época de Lerdo de Tejada, Juan José, aunque ya se observa desde 1860 y tantos, ya desde la República Restaurada, vamos a decirlo así. Amir García, según las encuestas, una de las instituciones en que la sociedad confía es el sacerdote y el militar, más que en los abogados. Pues sí, eso dicen. Nada más que acuérdate, Amir García, pues que dicen que hay mentiras. ¿Cómo dicen? Hay mentiritas, mentiras y y encuestas. Bien, pensaba, dice Luis Vera, que el santo patrono de los abogados era Santo Tomás Moro.
No, Luis, porque Santo Tomás Moro, algunos dicen que es el santo patrono, pero no, él es el santo patrono de los políticos. De los abogados tienen otros, ¿no? Por ejemplo, está en la tradición y en la historia de México, pues está desde luego San Expedito, ¿no? San Expedito, por algo se le llama la justicia pronta y expedita, ¿no? Porque es la justicia que, como lo dice San Expedito, ya veremos la imagen y le explicaré más adelante, pues es el que no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Dice Vargas, yo creo que es Luis Vargas. ¿Quién será Vargas? Si es Luis, pues un saludo, no sé por qué. ¿No? Sí, es Luis Vargas. El libro El arte del birlibirlo, que es de José Bergamín. Sí, yo Sí, creía, yo, hola, ¿cómo estás? Yo creí que tú me lo habías regalado, fíjate, ¿no me lo regalaste tú? No, ¿sabe cuál le regalé? Que ¿Cuál? usted lo estaba buscando mucho. Uno de editorial Ciruela. Ahorita me voy a acordar, que sí también, creo que lo conseguí en España. Pero no me voy a acordar. Ahorita nos acordamos. Bueno, muy saludos. Bien, mucho gusto. Amir García Villalpando, ese es patrono de los políticos, efectivamente. Escuela Libre de Derecha, dice García Villalpando. Bueno, pues eso es, ya, es lo interesante luego de estos seminarios, que se aporta y uno aprende mucho, porque se corrigen y todo el mundo participa bien. Yo los invito a que nos visiten en la página del Centro de Estudios Baltasar Gracián, es www.bgracian.com.mx. A ver, se los voy a poner aquí. Y ahí están los primeros cursos. Y les quiero decir que a los que se inscriban en alguno de estos cursos, perdón, en el curso de la que empieza la semana que entra y digan que entraron a pues tienen un descuento del 20%. Bien, los próximos cursos, nada más se los comento rápido, pues son Los Miserables, Contexto Histórico y Jurídico, agosto 18 y 25. Este va a estar particularmente interesante, es un tema que a mí siempre me ha interesado y que me ha llevado a leer y releer a Víctor Hugo. Me parece de lo mejor. Este ya empezó, este es el que les dije, Los Abogados del Siglo XIX, Psicología de su Profesión, para el que tienen ustedes el 20% de descuento si se animan a entrar al seminario. Nos vamos a divertir, porque está basado, como ya lo dije, en historia de chisme. Como diría alguien por ahí, una historia no tan seria. Combate por el honor, el duelo, y a la vez trágica, no tan seria y a la vez trágica. Combates por el honor, el duelo. Este es un tema que a mí me apasiona, en lo personal, porque si no me apasionara no lo habría inventado, que es dar este curso. El del duelo, porque el duelo se mueve precisamente en la línea fronteriza entre la ordalía, es decir, la creencia en que Dios es quien dicta sentencia si te mueres en una prueba o no, y la idea de la ley, que no es divina, sino que es humana, pero el duelo está ahí, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, pues, es ver unos casos de duelos muy interesantes y cómo se resolvían y qué papel jugaban para resolver conflictos. Próximamente también, agosto 2027, Estampas de la Conquista con Héctor López Bello, Don Quijote de la Mancha, Espías y Traidores en la Segunda Guerra Mundial. Y los invito también particularmente a que es en septiembre, Pensar como Sherlock Holmes, el método de pensamiento de indicios o paradigma indicial para la toma de decisiones, particularmente, desde luego, para los abogados. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Dice, ese es el patrón de los políticos. Sí, hasta ahí llegamos. Muy en bien. el chat no. Muchas gracias. ¿Qué pasó? En el chat ya no tenemos preguntas. Perfecto. Gracias, Eunice. Sí, gracias, Eunice, por tu apoyo, como siempre. Y a todos ustedes, un saludo y la invitación a que visiten nuestra página. Nos va a divertir. Adiós.
Ahora no opinaste, Miguel Ángel Martínez Borja. Ah, mira, está Héctor López Bello también. Y Juan José Chimal, que no falta. Saludos, Mauricio Peña, un gusto verte. Y a Luis.